Esencialmente, la Reforma creó el mundo moderno. Creó nuevas nociones de aprendizaje, nuevas nociones de acercamiento a la Escritura, nuevas nociones de acercamiento a la vocación, nuevas nociones de acercamiento a las políticas internacionales y nuevas nociones de acercamiento a la ciencia. Muchas de esas cosas tuvieron sus raíces intelectuales dentro de la Reforma. Sin ella, este mundo sería muy diferente y también pensaría en forma muy diferente. Cuando Lutero comienza a enseñar en la Universidad de Wittenberg, la sociedad es muy estructurada y ordenada. La Iglesia ocupa un lugar central. A medida que Lutero profundiza en su pensamiento teológico y se va dando cuenta que el Papa se extralimita en su poder y que algunas de sus enseñanzas no son precisas, y luego descubre la realidad del Evangelio, todo comienza a cambiar. En poco tiempo todo se ve afectado, y cuando la autoridad de la Iglesia es cuestionada, toda la sociedad resulta ser cuestionada. Esto impacta a la política, los negocios e incluso las familias y los matrimonios. Las personas comienzan a repensar todas las cosas. Algunos de los cambios son buenos y bienvenidos. Otros probablemente no eran lo que Lutero tenía en mente, especialmente en las generaciones que siguieron. Pero todo sucede a partir de la Reforma y es parte del impacto de la enseñanza de Lutero de cómo la teología afecta toda la vida. La Reforma tuvo un impacto tremendo en la educación, que dura hasta el día de hoy. La idea de la educación obligatoria, de la educación universal, tanto para niñas como para varones. La idea de que el trabajo del maestro es un llamado real, un llamado de Dios, que hoy en día se ha perdido casi totalmente en nuestra sociedad. Todo eso viene de la Reforma. Al igual que la idea de un currículo amplio que cubra el estudio de las humanidades, dando así una buena educación general a los miembros de las iglesias y a los ciudadanos. Todo esto nace de la Reforma. La sociedad europea ya estaba cambiando. Los patrones medievales se estaban quebrando y la Reforma aceleró ese cambio. En la sociedad había ciertas tendencias que la Reforma enfatizó, como por ejemplo la noción de lo individual. Así que la preocupación de Lutero era que el individuo estableciera una relación con Dios por gracia a través de la fe. Esta noción va a ser un elemento muy importante en la sociedad moderna. El que el Estado estuviera a cargo de la Iglesia es de cierta manera un concepto moderno que comienza con la Reforma, como también lo son los cambios en los padrones sociales y en la estructura de la familia. ¿Qué significado tiene hoy la Reforma? Desde una perspectiva histórica, mantuvo al Papa fuera de la política internacional y creó una nueva situación en la cual las naciones-estados conducen su política exterior basándose más en la razón que en nociones sobre el cristianismo. La Reforma General en realidad contribuyó a muchos de los elementos de nuestro sistema democrático y de nuestra república. Contribuyó cosas como que el individuo debe tener libertad de expresión. Contribuyó a la idea de que el individuo debe tener libertad para adorar. Si bien esto no sucede de forma inmediata, todo eso surge como consecuencia de la Guerra de los 30 años. También aportó la idea de la democracia representativa y de los derechos, al menos para los cristianos, que más tarde, en la época de la Ilustración, serían extendidos a todas las personas. Una de las grandes cosas que tiene la enseñanza correcta es que impacta la vida entera, y esto es algo que me entusiasma mucho de la teología, que no se trata solo de algo entre Dios y yo, o de lo que sucede cuando morimos, o los domingos y la mañana. No, la buena teología impacta todo. Uno de los grandes regalos de Lutero que ilustra esto maravillosamente es su enseñanza sobre la vocación. Lutero se dio cuenta que uno de los grandes errores que se cometía en el mundo medieval era la noción que si uno realmente quería servir a Dios y ser justo ante Él, debía renunciar al mundo y unirse a un monasterio o convento donde podría dedicarse a las cosas de Dios y ganar su favor.
Pero Lutero se dio cuenta que eso no solo está mal porque enseña que el favor de Dios se puede ganar haciendo obras de justicia, sino también porque saca al hombre de sus responsabilidades y relaciones en el mundo y lo lleva a una vida aislada en el monasterio, donde no es bueno para nadie. Así que Lutero dijo que no, que la doctrina de la vocación es la afirmación de Dios de las cosas que hacemos en este mundo. Entonces, cuando un hombre elige a casarse y tener hijos, está haciendo algo bueno y que agrada a Dios. Esto permitió a Lutero invertir mucho tiempo y energía en su propio matrimonio. Él amaba a su esposa y a sus hijos, amaba la música, amaba las comidas en familia y aprendió a disfrutar de todo eso. En el mundo medieval, esas cosas eran vistas como comunes y bajas, y no como sagradas. Cosas que uno hacía solo porque alguien tenía que hacerlas. Pero Lutero dijo, no, esto es algo sagrado y hermoso, esto es trabajo santo. Y de esa manera elevó la vida familiar, el matrimonio, paternidad, a un nivel completamente nuevo. Y ese legado permanece hasta este día de hoy. Así que un cristiano puede aceptar de buena gana sus responsabilidades en este mundo. En la Edad Media, el matrimonio había sido un sacramento. Cuando Lutero se casó con Catalina von Bora, en realidad estaba afirmando ciertas cosas. Lo primero, el sacerdocio de todos los creyentes, o sea, que los sacerdotes no son una clase especial de personas que está más cerca de Dios que nadie. También estableció una nueva tradición entre los protestantes que fue la casa pastoral. Así que la esposa y la familia pasaron a ser una parte muy importante del proceso de la Reforma. A nivel más general, se va viendo la extensión de la autoridad del Estado sobre áreas que en la Edad Media habían sido provincias de la Iglesia. Así que el matrimonio es un ejemplo y la educación es otro. A medida que el cristianismo moderno norteamericano se va alejando cada vez más de la Escritura, la Reforma nos da un modelo: volver a las Escrituras y concentrarse solo en ellas. Concentrarse en la fe y en la verdad que Dios nos provee. El luteranismo es un fenómeno muy resistente. A esta altura ya es un movimiento global, lo cual es muy interesante. El luterano promedio de hoy luce como alguien de África, donde la iglesia está en pleno auge, en Etiopía, en Tanzania, en Madagascar. Así que el luteranismo está demostrando ser un movimiento global increíblemente resistente. Parte de ella fue establecida por el mismo Lutero, quien demandó que la Biblia fuera traducida al lenguaje del pueblo. De hecho, Lutero una vez dijo: «Alabado sea Dios. Finalmente la Biblia está en el lenguaje del pueblo». Así que el luteranismo tiene algo innato con respecto a la adaptación o contextualización cultural. Y creo que esa es una de las variables que le permite resistir hasta el siglo XX, cuando lo encontramos creciendo nuevamente en lugares como América Latina, Asia y África. Lutero comienza de a poco e inocentemente, pero Dios tiene otras intenciones. Dios quiere restaurar la verdad en su iglesia, y ese es el legado verdadero. El Evangelio vuelve a ser proclamado. La promesa y la claridad de la verdad de Dios están presentes. Nuestra tarea entonces es seguir adelante enseñando el consejo total de Dios, todo lo que Él dice acerca del Evangelio, su regalo gratuito, todo lo que Él dice acerca de este mundo y de cuánto le agrada que acojamos las cosas de este mundo y vivamos por el bien de Él. Y cuando podemos ayudar a la iglesia universal, a aceptarlo como algo bueno, pues eso es parte de lo que significa ser luterano. Lo más importante de la Reforma son las solas. Solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo la Escritura. Ellas establecen el valor del ser humano delante de Dios en una forma que no puede ser hecho por las personas, solo es hecho por Dios en Jesucristo. Si uno realmente cree esto, entonces cambia lo que significa ser un ser humano y formar parte de una sociedad. Y esto, a su vez, produce un cambio tremendo para bien en la sociedad. Pero todo nace de la dignidad única ante Dios que recibimos solo a través de Jesucristo. ¡Qué manera maravillosa de vivir en comunidad!